Bienvenidos, queridos televidentes, a su programa Entérese. En Entérese hoy nos vamos a Grecia, la cuna de la cultura que tanta influencia ha tenido en todos nosotros, en el mundo occidental. Y para hablarnos de esa Grecia, pues tenemos aquí a quién mejor que a Cristina Balinotti, la cual ya es parte de este elenco, pudiéramos llamarle, de nuestro programa Entérese. Bienvenida a nuestro programa, Cristina. Gracias. Un gusto estar contigo. Pues yo creo que lo primero es hablar en general de la influencia, cómo nace esta influencia, cómo se produce la influencia de esta cultura tan grande que a todos nos gusta. Los que no podemos ir a verla allá, pues la vemos en películas, los que no, en cierta forma. Háblanos de ella. Bueno, primero vamos a situarnos, si el señor director me pone la foto, por favor. Vamos a situarnos un poquitito en Grecia y por supuesto en la ciudad más importante en su época y actualmente, que es Atenas. Y en Atenas encontramos allí el Acrópolis, ¿verdad? El hermoso lugar que tiene allí en su cima el Partenón. Y allí, con ese peso histórico, podemos comenzar a desandar estos comentarios acerca de la influencia de Grecia en la civilización occidental. La primera pregunta que tú me estabas haciendo es justamente cuáles son... los aportes. Exactamente, cuáles son los aportes. Entonces vemos que hay una serie de aportes muy significativos que ahora te vas a dar cuenta que todos conocemos y otros que todavía la civilización occidental lamentablemente no ha logrado incorporar. Entonces esos aportes significativos podemos comenzar diciendo la democracia. La democracia surge en Grecia. Demos significa pueblo, kratos, poder. Es una palabra griega que significa poder del pueblo. Hasta la emergencia de la civilización griega se consideraba realmente algo pernicioso para el hombre, la libertad y la capacidad, ¿no?, de poder elegir los gobernantes. Es decir, el hombre tenía que ser dominado, tenía que estar allí sin tener voz ni voto. Entonces, un gran avance que surge en Grecia gracias a la legislación de Solón. Tú sabes que, y acá vienen cuentos interesantes de Grecia, cuando ellos ganaban una guerra, como por ejemplo cuando ganaron la guerra contra Persia, ¿no?, colocaban lo que se llamaba un mediador, un tirano, ¿no? Es decir, para nosotros un tirano es aquella persona que abusa del poder. Sin embargo, para ellos el tirano era sencillamente alguien que usaba el poder. ¿El poder para qué? Para mediar. ¿Para mediar en qué? Bueno, si ganaban la guerra contra Persia, ¿cómo se iban a distribuir? ¿Quiénes se iban a quedar con esas riquezas del pueblo conquistado? Entonces, este personaje, hubo muchos tiranos, decidían este tema. Ahora bien, Solón fue altamente socialista, altamente humanitario. Él realmente inmediatamente cuando asume como tirano, después de la guerra, te repito, de Grecia contra Persia, lo que hace es decir, bueno, ahora no hay más deudas del pueblo, las deudas las quitó y también perdonó a aquellas personas que eran esclavas, porque no habían podido pagar sus deudas, y en aquella época cuando tú no pagabas una deuda, la pagabas siendo esclavo de la persona al que le debías. Entonces esta legislación de Solón fue realmente maravillosa, cayó luego, hasta que pasados muchos años llega el siglo de Pericles, y Pericles le da toda esta forma, la organiza a lo que es el sistema democrático, en donde el pueblo tiene esta capacidad, digamos, de elegir a sus gobernantes. Esto nos llega de una manera directa de Grecia. Grecia fue un pueblo que no imitó a nadie. Si bien recibió aportes de los egipcios a nivel arquitectónico, no fue completamente original. ¿Cuál era la filosofía de los griegos? Su marco, su contexto, ¿qué era lo que pensaban? Ellos eran fisicistas. ¿Qué quiere decir esto? Perdón, más despacio. Eran fisicistas. De physis, que quiere decir naturaleza. Amaban la naturaleza. Exacto. Amaban. Entonces, cualquier ideal que ellos pensaran llevar a cabo, lo hacían dentro del marco sagrado de la naturaleza.
Por eso celebraban el cuerpo humano desnudo, la perfección de las formas desnudas, porque justamente era una obra de la naturaleza. Era algo realmente magnífico, y tú y yo que hemos viajado, yo acabo de regresar de Grecia justamente, vemos esta exaltación de los cuerpos humanos en los museos. Tremendo, eran perfectos, las mujeres bellas, en realidad, bueno, había gente que no lo era, pero en línea general el cuerpo era algo que se cuidaba en Grecia. También una de las cosas fundamentales... Pero siempre lo ponían al desnudo, y todo lo que ves son desnudos. Porque ellos no lo veían mal, ¿no? Como después, posteriormente, a través del cristianismo, se vio el cuerpo desnudo como un pecado, como que aludía a la lujuria y a la sexualidad, cuando en realidad era algo sagrado. O sea, en esa época era normal verse al pueblo en la calle desnudo. No, había gimnasios y había lugares, baños públicos donde ellos desnudos, digamos, podían bañarse. Bueno, ahí yo he visto los baños esos baños de las termas, todas esas cosas se hacían allí. Claro, sí, sí. Pero eso nada más que los baños, o la persona, como aquí, por ejemplo, que la persona anda en short por la calle, hoy las mujeres, es muy poco lo que tapan, pero allí se vio ese tipo de mujer o hombre desnudo completamente, en vez de un short, de una ropa, de cualquier cosa. Ellos no eran exhibicionistas. Esta época que vivimos o sea, el nudismo lo hacían como arte. Claro, era un arte, era una manera de conocer una parte de la naturaleza que era el cuerpo humano. Es decir, esto era lo que le enseñaban también a sus chicos, ¿no? Los chicos ya de pequeños sabían que eso era sagrado. Pero no hacían exhibicionismo, solamente se veían sus cuerpos desnudos en las esculturas que nos han llegado, magníficas, ¿no? De aquella época. La morbosidad prácticamente no existía. No, ellos amaban mucho el deporte, no existía. Si era un pueblo altamente sodomita, ¿no? Es decir, ellos eran homosexuales. Homosexuales. Ellos eran un pueblo que celebraba la homosexualidad. Este es el aspecto controversial, digamos, del pueblo. A tal punto que cuando los niños alcanzaban los 11 o 12 años, los varones, se los daba bajo la custodia de un profesor, de un hombre realmente muy formado, porque aparte era un pueblo muy culto en general, que les enseñaba la vida. Y dentro de los fenómenos de la vida lo iniciaba en la sexualidad. Es decir, no existía en aquel momento el concepto de pederastia o de pedofilia, pero sin duda, porque es una cuestión cultural, pero sin duda que lo eran, ¿no? Pero había heterosexualismo. Había heterosexualismo. O sea, ¿cómo se procreaba la gente? No, había era normal. Lo que pasa es que cuando las dos cosas. Eran normal las dos cosas. Cuando yo digo que era un pueblo altamente sodomita, era un pueblo que exaltaba, que no lo veía mal, que por el contrario, era una manera de expresión de la sexualidad, diferente a la nuestra. Con respecto a este mismo cuerpo, vemos que ellos eran altamente deportistas, ¿no? Otra de las cosas que nos llegan son las Olimpiadas. Las Olimpiadas nos llegan de parte de ellos, ¿no? Estos Juegos Olímpicos agónicos, que quiere decir que había un enfrentamiento muy fuerte entre dos individuos que durante mucho tiempo se preparaban físicamente para prevalecer en esos combates. Realmente las Olimpiadas maravillosas. Maratón, otro cuento interesante de los griegos, maratón fue una disciplina que se incluyó en los Juegos Olímpicos debido a la historia que tiene, ¿no? Que la historia es la siguiente: cuando los griegos nuevamente ganaron la guerra con Persia, mandaron desde Maratón a Atenas a un mensajero que tenía que recorrer a pie 37 kilómetros para avisarle a la gente que habían sido victoriosos, que habían ganado la guerra. Y entonces este hombre, sin parar, corrió los 37 kilómetros y luego cayó muerto porque le dio un infarto, este mensajero. Y entonces a partir de ahí está la historia de Maratón, que se incluye dentro de los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos, que tú sabes que alrededor de 1846 fueron oficializados, porque antes, hacia el 336 a.C., habían decaído un poco. Pues tú vas a Grecia y ves todo lo que era, digamos, ese gran anfiteatro donde se celebraban, donde actualmente se enciende la antorcha olímpica y se la entrega al país correspondiente. Desde el punto de vista religioso, ¿cómo pensaba el pueblo griego? Ellos eran, la religión de ellos era su mitología.
Es decir, se expresaban a través de los mitos, con grandes personajes, grandes divinidades. La mayor divinidad era Zeus, dios del Olimpo. Para ellos esto era una manera de interpretar el mundo, de entender la naturaleza, de entender el presente, de entender el pasado, el futuro. Estos dioses eran muy importantes para ellos. Mircea Eliade, que fue un gran historiador, dijo que el mito cuenta, ¿no?, una historia sagrada que ocurrió hace mucho tiempo, tiempo del que ya no se tiene memoria. Quiere decir, porque la religión en el hombre comenzó mucho tiempo atrás, y ahora hacemos una digresión, nos vamos un poquito de tema, pero nació en el hombre primitivo como animismo. La primera religión del hombre fue el animismo. ¿Qué era el animismo? Bueno, le atribuían a los animales, a las circunstancias, a los aspectos de la naturaleza, las nubes, los montes, un alma, tenían un alma. Y entonces a esa alma se dirigían, rezaban, por ejemplo, a las nubes para que no hubiera, digamos, sequías, para que lloviera. Sí, esta es la religión del hombre. Cuando transcurre el tiempo, esas almas se corporizan, se transforman en seres humanos, porque el ser humano tiene siempre esta necesidad de reflejarse en sus obras, en lo que hace. Y las religiones también son el reflejo de nosotros mismos como seres humanos. Entonces comienza toda esta época que se llama época de conciencia mítica, porque ellos realmente creían, todavía no había filosofía, y creían en toda esta interpretación. ¿El tótem existió después o en esa época ya crearon ellos el tótem también? Sí, era en la época que estamos hablando. Porque el tótem es reciente de la época de Colón, de los indios, toda esta serie de cosas, pero no, desde allá atrás viene el tótem. Ellos sí, casi todas las cosas fueron recicladas, todo ocurrió en el pasado y mucho en Grecia, muchísimo en Grecia. Esto estamos hablando de finales de la Edad de Bronce, ¿no?, con la civilización minoica. Realmente, bueno, cuando sale Grecia de la conciencia mítica, comienza la etapa de la conciencia reflexiva. Y ahí se desarrolla, ¿qué? Otra cosa que nos viene, la ciencia y la filosofía. La filosofía, que es una palabra griega que significa amor al conocimiento. La filosofía, digamos que fue la primera ciencia, y de ella se desprendieron todas las demás. Es decir, la ciencia entonces nace en Grecia, y la filosofía también. Es decir, que tenemos muchísimas cosas importantísimas que le debemos realmente, que Occidente en general le debe a Grecia. Pero también hay cosas, como te decía Jesús, que nos han dado consejos maravillosos, supremos ideales griegos que no hemos sabido aquilatar, que no hemos sabido incorporar todavía. ¿Cuáles son esos? Y esto es un planteo personal que yo lo hago en el tercer libro. Uno de ellos es el amor a la moderación. Yo estuve en la ruta al templo de Delfos, y en el frontispicio, en lo que queda del templo de Delfos, dice una frase griega, medenagán, nada con exceso. Ellos amaban el término medio, en contra de la ibris, que es otra palabra griega que significa desmesura. Y si tú notas, el mundo occidental es un mundo desmesurado, casi todo el mundo. No hay límites. Esta desmesura, no hay límites, se ha como desbordado, ya casi se ha globalizado. Entonces vemos realmente que ese es un ideal, un supremo ideal que ellos tenían. Por eso llegaron a las cimas que llegaron en el conocimiento y en la creación. ¿Por qué? Porque ellos todo lo hacían con límite, nada con exceso. Meden Agán. Esto es un ideal supremo que lamentablemente no conocemos. El otro lo habíamos mencionado indirectamente, y es el amor a la naturaleza. Es decir, todo especie de respeto por el mundo natural. Y actualmente en Occidente, y de nuevo te digo en todo el mundo, no existe este respeto. No existe, la naturaleza está siendo expoliada de la manera más cruel. Si bien hay un deterioro, y acá nos vamos un poquito de tema también, hay un deterioro del clima, sin embargo nosotros estamos ayudando a que ese clima se deteriore a pasos agigantados. Entonces este es un ideal maravilloso. Y un tercer ideal, en ese frontispicio del templo de Delfos decía, Meden Agán, nada con exceso, y conócete a ti mismo. Conócete a ti mismo. Entra en las profundidades de tu ser, en las cavernas de tu ser, en esos rincones que no nos atrevemos a mirar, que no nos atrevemos a enfrentar
¿no? Que somos nosotros mismos. Porque solo si te conoces a ti mismo podrás conocer en verdad el mundo que te rodea. Entonces estas tres cosas serían como, digamos, los consejos que podríamos dar desde este lugar tan importante que tú tienes para que la gente lo tenga en cuenta. ¿Cuán importante dentro de esa cultura fueron Platón, Aristóteles, Sócrates? Bueno, por supuesto que fueron los ¿En qué momento representantes. Ya está, es una Grecia adelantada. Es una Grecia adelantada, es la Grecia porque cuando se cae la Grecia de la conciencia de los mítica, de los mitos, cuando caen las mitologías, ya no creen más en eso, son historias que contaban. Empiezan a ser reflexivos, a plantearse. ¿Y qué se plantean? Ahí empieza la filosofía. ¿Qué se plantea Sócrates? ¿Qué se plantea Platón? Se plantean las cuestiones fundamentales del hombre que hoy en día seguimos cuestionándonos, ¿no? ¿Qué es el hombre? ¿Para dónde va? ¿Qué es la muerte? ¿Quiénes somos? ¿Cuál es el sitio nuestro en el universo? ¿Cuál es el motivo de estar acá? Y entonces ellos, a través de sus escuelas, de sus charlas, tú sabes que ellos se reunían porque eran un pueblo realmente que no tenía problemas de dinero, ¿no? Vivían bien. Entonces, ellos hablaban mucho, se reunían. Pero todo eso sucedía en Atenas. Todo esto sucedía en Atenas, estamos hablando de Atenas. Exactamente. Porque Atenas justamente es el centro fundamental del mundo griego, a partir del cual se irradia todo el conocimiento al mundo occidental. Si estamos hablando de una civilización poderosa. Poderosa no a nivel del poder romano. Los romanos toman cosas de los griegos, por ejemplo toman su mitología, pero los romanos son un pueblo guerrero, netamente, son un pueblo fuerte, que ha creado maravillas, como tú ves en Roma, pero no eran, digamos, en esta sofisticación intelectual y espiritual. La filosofía y la cultura no era un primer plano. La guerra era el dominio, el ser cada día más grande. ¿En Grecia no hubo ningún momento interés bélico? ¿No hubo guerra? Sí, bueno, por supuesto que hubo. Porque allí cuando estás en el Partenón, ellos te ponen un escenario de una pelea que tuvieron grande. No, las guerras eran típicos en aquellos momentos, en todo el mundo se dirimía con guerras los conflictos, ¿no? No había medios más sofisticados. Pero sí, 3000 años antes de Cristo ocurre la primera civilización. Y aquí es donde empieza de alguna manera Jesús el desarrollo de lo griego, ¿no? Digamos, estos son los antecedentes, porque otra de las preguntas es justamente, ¿cuál es el antecedente de los griegos? No surgieron de golpe. Entonces, 3000 años antes de Cristo ocurre la civilización minoica del rey Minos, que es lo que crea en Grecia una talasocracia, que es un imperio marítimo. Esto es en la Edad de Bronce. Cuando cae, llega el final de la Edad de Bronce, 1400 años antes de Cristo, nos encontramos con la civilización micénica. Es decir, ahí ya era la cosa mucho más, digamos, evolucionada. Estamos hablando que salíamos de la Edad de Bronce. Y después vienen las famosas guerras médicas, ¿no? ¿Es cierto? Las guerras del Peloponeso, las guerras de Atenas con Esparta, las guerras de Grecia con Persia. Y corriendo el tiempo nos llega Filipo de Macedonia, ¿verdad? Y entonces conquista Grecia. Entonces fue un pueblo bélico en un momento determinado de la historia. Fue un pueblo, no, pero no podemos decir que digamos, lo que tenemos que destacar fundamentalmente, si ponemos en una balanza lo guerrero o la parte guerrera con la parte intelectual y espiritual, sin duda la balanza se va a inclinar. Exacto. Por todo lo que es. Porque se destacó por la encima política, de los demás pueblos no solo eso, sino la política. Exacto. ¿Sí? La eclesía, la asamblea del pueblo, cuando hablábamos de la democracia, esta capacidad del pueblo de decir. Ahora, tiene algunas fallas fundamentales. Y acá me desvío otro poquito también porque, por ejemplo, las mujeres no intervenían y no eran ciudadanas. Es decir, el tema de la mujer sigue siendo igual en casi todas las culturas. Aún en la griega... Fue discriminada siempre la mujer. La mujer a lo largo de la historia ha sido discriminada y en culturas maravillosas. Y también en grandes pensadores, Tomás de Aquino, San Agustín, mediando 10 siglos entre uno y otro, pensaban igual respecto de la mujer, ¿verdad? Siempre fue discriminar a la mujer, inclusive en estos años. Sí, exactamente. La mujer era vista como un instrumento de reproducción, pero no. Ahora, una cosa increíble, los griegos tenían a Afrodita, ¿no? Que era la diosa de la lujuria, la diosa del amor,
Pero La que está dentro del Partenón, ¿cuál es? La grande esa que se ve dentro del Partenón. esa es Atenas, Atenea. Atenea, pero No, es una diosa. pero Atenea es una diosa, pero fíjate, mujer, sí, pero es la única diosa, dicen los griegos, en la historia, es la única diosa que, por la capacidad intelectual que tenía, podía medirse con la capacidad intelectual de los hombres. Pero en la contraposición es que era una diosa virgen. Ella tenía en su toga dibujada la cabeza de Medusa, ¿es cierto? Es decir, que era una mujer horripilante. Y con esto daba el mensaje que era una mujer que no accedía a la concupiscencia, que no tenía comercio sexual. Vale decir, todas las diosas griegas han sido diosas vírgenes. Diosas de la casa, diosas del fuego, diosas del hogar, es decir, todas las cosas relacionadas con que el hombre se quedara tranquilo y la mujer estaba ahí en un rincón, ¿no? Y estaba bien, digamos, dominada por Las él. Vestales que se ven frente al Partenón, Sí, ¿son diosas vírgenes también? Bueno, sí, pero particularmente son casi todas las diosas. Es decir, la virginidad era la virtud, y sigue siendo, creo, la virtud más celebrada por el pueblo griego, en la mujer. ¿Sí? Por otro lado, lo que se le daba de grandiosidad en la mitología a la mujer se le sacaba en el pueblo. Esto ocurrió en todas las épocas, en la Edad Media también. Las únicas mujeres analfabetas eran las monjas y algunas mujeres de la aristocracia. Es decir, no solo eso, sino que no eran ciudadanas, no podían hacer nada y eran analfabetas. Entonces, digamos, vamos a ver la luz y la sombra, pero seguimos haciendo el peso, sin duda, por todo esto, este bagaje inmenso cultural que nos ha dado. Y esto quizás nos vayamos un poquito, pero Sí. en la presencia de Platón, uno viendo ahora todas estas historias y todas estas cosas que se sacan de la famosa Atlántida, Sí. fue tanta la inteligencia de Platón o tuvo acceso a tantas cosas que todo esto que él plantea sobre la existencia de ese continente que para nosotros está perdido, que es la Atlántida, fue producto de esa cultura, lo encontró producto de la ciencia que tuvieron ellos para lograr saber que eso existía o no, y él lo recopiló. ¿Sabe algo usted de eso? Bueno, fíjate lo que ocurrió no solo con la Atlántida, ocurrió con la guerra de Troya, porque otra de las cosas de las cuales iba a hablar, de los grandes aportes, fue la literatura, fue Homero, esta literatura portentosa, y fue el teatro, que ahora te voy a hablar del teatro. Pero entonces, la guerra de Troya era mítica hasta que vino Schliemann, cuya casa vi en Grecia. Schliemann vino y dijo, sí, excavó y encontró Troya. La Atlántida, en algún momento, yo creo que ha tenido y tiene un pie de verdad, en efecto. Bueno, el teatro griego es muy importante porque nos da la tragedia, nos da la comedia, las dos caras del teatro griego. Y te voy a decir otro cuentito interesante acá. Ellos que se colocaban máscaras muy grandes, ¿no?, para que los vieran, y actuaban en zancos. Eran todos hombres, la mujer no podía ni ir a ver los espectáculos, ni podía de ninguna manera actuar. Porque acá sí te voy a decir que dentro del teatro actuaban desnudos, por eso las mujeres no podían ir. Hacían cosas desnudos también, como combates y demás que tuvieran que ver con el deporte. Dentro de la arena de lo que después era el teatro, ¿no? Entonces ellos tenían estas máscaras. Máscara es una palabra griega, y ¿sabes qué significa? Persona. Es decir, y viene del latín también, personare, que significa sonar a través de. Ellos no solo con estas máscaras se ponían la máscara del rey, la máscara de la nodriza, la máscara del soldado, sino que además les permitía una mejor acústica. Pero entonces nos viene la palabra persona, ¿no?, como algo que nosotros, como una máscara que nos colocamos en la sociedad para actuar. Lo que somos nosotros muchas veces no lo demostramos. La hipocresía. Exactamente. Viene de máscara. Diplomacia, vamos a ponerlo más elegante. Más elegante, exacto. A usted tocó una cosa ahí que a mí me sorprendió, la acústica. Sí. Estar en esos teatros abiertos y sin embargo una persona estar abajo donde hacían el teatro, sí, y aquello, un papel que se rompía de abajo se veía en el último. Bueno, porque sin haber techo, sin haber nada. ¿Fue de ellos la acústica o fue obra también de la inteligencia del griego? No, sin duda, los griegos ya tenían capacidad para determinar esas cosas. Sin duda lo desarrollaron más los romanos. Vemos un gran sentido acústico en el Coliseo.
vemos en la ciudad de Pompey también, que era una colonia romana, también grandes anfiteatros con una capacidad acústica muy grande. No, sí, lo que pasa es que, fíjate, si nosotros vemos el desarrollo de la cultura greco-romana, que es lo que influenciada por Egipto, pero lo que vemos la cultura greco-romana, que a su vez influenció a todo Occidente, fundamentalmente Grecia. Vemos y llegamos a esta reflexión que recién estaba comentando con un amigo. Y la reflexión es la siguiente: nosotros en este momento de la historia debiéramos estar con autos que vuelan, porque indudablemente, si juzgamos el grado de desarrollo, fíjate que en Roma había acueductos, en el Palatino estaba el acueducto de Claudio. Exacto. Es decir, nosotros no nos hemos desarrollado. Solamente la manera en que trabajaban y cómo construyeron el Coliseo, cómo construyeron el Partenón, esas grandes columnas. Está bien, lo hacían con 40.000 esclavos, pero de todas maneras, eso era realmente una maravilla. Y sigue siendo. ¿Y por qué no progresamos de acuerdo con eso? Porque nosotros no tomamos la parte de los griegos, que era importante. Es decir, los consejos estos que hablan. Nosotros nos hemos ido a un extremo. Nos vamos a un extremo, nos hemos vuelto materialistas, no les hemos dado acceso a toda la espiritualidad, a la filosofía. Algo muy importante, realmente. De modo que no sé si tienes otra pregunta para hacer. No, pero yo quisiera en estos 2 minutos que nos quedan, que pudieras redondear todo esto para tener más conciencia de lo grande que fue ese pueblo y de por qué su influencia en el mundo occidental. Bueno, yo creo que lo que tenemos que hacer es no solamente leer acerca de estas cosas que estuvimos hablando, sino que tenemos que poder tomar conciencia de que debemos cumplir el supremo ideal de los griegos, que era nada con exceso, la ibris en la que estamos nosotros en la desmesura. Es decir, somos una cultura realmente del extremo y estamos viendo los estragos que genera. Yo creo que ese es el principal mensaje que nos llega a lo largo de la historia con este peso cultural tan maravilloso. Y que desgraciadamente vamos a todo lo inverso, la balanza dio al otro lado, todo es guerra, todo es ambición, todo es lucha, ¿no? Y está bien en la guerra, porque esto es un ideal de la naturaleza, está bien, ¿no? Ocurren grandes tempestades, pero también hay grandes periodos de paz. Es decir, el fiel de la balanza tiene que estar equilibrado. Bueno, mi querido televidente, esperamos haber aprovechado de ese viaje que ella acaba de dar en su cultura, en su amplia cultura, el haber conocido un poco más de esa gran cultura, de ese gran pueblo que fue el pueblo griego. Sin más, dando las más expresivas gracias a Cristina Malinotti, se despide de ustedes. Hasta el próximo domingo. Jesús Angulo.